estamos marcando el fin de la época reformada con la paz de Westfalia en 1648. Y ahora vamos a hablar de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX en estas sesiones a grandes rasgos. Y voy a tratar de resumir los acontecimientos en movimientos, porque hubo muchos movimientos. Y si podemos entender algunos de esos movimientos, podemos captar como el flujo de la historia. Hemos mencionado el puritanismo, que era el movimiento que salió de la Reforma inglesa, y el puritanismo fue el lado fracasado de la Reforma en Inglaterra. Sin embargo, produjo tres variedades: presbiteriana, congregacionalista o independiente, es lo mismo, y bautista. Y estos tres grupos eran calvinistas. Y ellos diferían en cuanto a la administración de los sacramentos y la administración de la iglesia. Otro movimiento, los cuáqueros. Los cuáqueros, ellos, su nombre oficial es los Amigos. Y ellos fueron seguidores de Jorge Fox. Pues ellos fueron los primeros amigos de Fox. Y los mexicanos van a reconocer ese lema de campaña para el expresidente Fox. Pero ellos reaccionaron en una dirección mística contra la ortodoxia fría, porque hubo una tendencia después de generaciones de tener buena teología reformada, de tener una ortodoxia pero ya fría, sin el fervor de los primeros reformados. Y ellos reaccionaron en una dirección mística. Eran como antitradicionales. Rechazaron la estructura tradicional de la iglesia, enfatizaron la iluminación del Espíritu Santo, que ellos llamaban la luz interior. Y ellos decían que cada creyente tenía la luz interior. Hasta ahí, pues está bien. Pero también rechazaban los sacramentos, rechazaron votos, rechazaron participar en el ejército, fueron pacifistas. Al principio rechazaron también ministros, no tenían ningún ministro. Actualmente ya tienen ministros algunos de los grupos de los Amigos. Promovieron varias causas sociales como la abolición de la esclavitud. Fueron intensamente perseguidos. A pesar de ser bastante no peligrosos en sus doctrinas, y tuvieron que huir, encontraron refugio en una colonia dirigida por Guillermo Penn, P-E-N, y la colonia tomó su nombre y se llamó Pensilvania, la colonia en las colonias ingleses, que permitió libertad de religión. Puritanismo, los cuáqueros o los Amigos. Pietismo fue un movimiento luterano. Pietismo viene de la idea de piedad, de santidad. El pietismo fue un movimiento espiritual en la iglesia luterana. Y otra vez, el mismo problema, la iglesia luterana se había enfriado después de varias generaciones. Ellos insistían en una vida espiritual ferviente, la regeneración, y ellos practicaban el estudio bíblico. Carecía de buena organización y desgraciadamente cayó en el legalismo. Entonces, queriendo ser fervientes, pero cayeron en ser legalistas, en cómo practicaban. Arminianismo. Jacobo Arminio o Arminius, un pastor reformado holandés, reaccionó contra la rigidez de la iglesia reformada en Holanda, enfatizaba el papel del hombre en su propia salvación, y en el año 1618 el sínodo de Dort, D-O-R-T, rechazó la protesta arminiana
y formuló los 5 puntos del calvinismo como respuesta. Otro movimiento, socianismo siguiendo a Fausto Socinio, fue un movimiento antitrinitariano. Él enseñaba que Jesús llegó a ser deificado por medio de su obediencia. La muerte de Jesús se convirtió en un ejemplo de devoción extrema. Y un cristiano es alguien que sigue a Cristo en obediencia, en humildad, renunciando al mundo. Y pueden ver aquí, es un sistema pelagiano, es un sistema de salvación por medio de obedecer, de pues intentar seguir el buen ejemplo de Cristo y así ser buen cristiano. Socianismo, Fausto Socinio. Socianismo, Fausto Socinio. Y luego, me da pena en este contexto dar tan poco énfasis a lo que voy a mencionar ahora, la conquista. Yo creo que vamos a diferir este tema a otro curso. Vamos a hablar de la historia de la Iglesia Presbiteriana en México, pero para hacer eso vamos a tener que ver antes pues el contexto que será la conquista. Sin embargo, debemos mencionar que la conquista y la colonización avanzaron en el Nuevo Mundo con motivos religiosos, políticos y económicos. Y en inglés hablamos de las 3 G. God, Gold and Glory. Entonces es Dios, el oro y la gloria. Y esos 3 motivos se mezclaban muchas veces. Y yo menciono la conquista y la colonización porque son diferentes. Y los españoles, los portugueses, ellos eran buenos para conquistar. Y luego otros, principalmente los ingleses, ellos eran más colonizadores. Y al principio, los católicos romanos, españoles, portugueses y franceses dominaron casi toda América. O sea, todos los dos, pues Norteamérica y Suramérica y Centroamérica. Ellos dominaron, salvo por un pedazo chiquito de la costa de Norteamérica, donde estuvieron algunos pocos ingleses. Pronto los protestantes empezaron de Inglaterra, de Holanda, de Alemania y después de otros países, y ellos se establecieron firmemente en lo que llamamos Nueva Inglaterra, el noreste de lo que es ahora los Estados Unidos. Pero allá, llegando a sus colonias, todavía no entendían la idea de libertad religiosa, salvo en Pensilvania. Pero ellos lo que hacían es que establecían diferentes iglesias oficiales establecidas en las diferentes colonias. Entonces, en Virginia, por ejemplo, la iglesia oficial era la iglesia de Inglaterra. En Massachusetts, por ejemplo, la iglesia oficial era la iglesia congregacional. En Rhode Island, por ejemplo, la iglesia oficial era la iglesia bautista. Entonces, ellos venían con las mismas ideas, y cada colonia, como cada principado en el mundo antiguo, el viejo mundo, pues tenía su religión oficial. Y no había pues persecución del mismo estilo como en Europa con la espada, pero había algo de persecución más leve, o por lo menos pues preferencia para los adherentes de la religión oficial de la colonia. Bien, el tipo de catolicismo importado a Latinoamérica era medieval y militante, porque ya en la historia de la Reforma hemos visto que España y Portugal aplastaron, rechazaron por completo la Reforma. Entonces no hubo nada
de ideas reformadas, ellos, los conquistadores, estaban viviendo todavía en el mundo pre-reformado medieval. Se extendió rápidamente junto con la conquista. En su segundo viaje, Cristóbal Colón llevó consigo sacerdotes. En primer viaje para explorar no, segundo viaje sí, y ahí empezó la conquista y la conversión de los indígenas. El Real Patronato de las Indias fue el arreglo. El Real Patronato de las Indias fue lo que el Papa concedió al rey de España en el año 1508. Y esto le dio la responsabilidad y la autoridad para evangelizar al Nuevo Mundo. Los misioneros creían en el poder automático del bautismo. Y en el curso sobre la teología sistemática vamos a hablar de este concepto. Ex opere operato. Y la idea es que operatum, perdón, es en latín, ex opere operatum. Y esto significa operando, opera. O sea, simplemente haciéndolo, funciona. Y es la idea que el bautismo automáticamente tiene su función. Y así bautizaron a muchos cientos de miles de indígenas que si entendían lo que pasaba o no es muy cuestionable. Pero con esta idea, pues la idea era pues automáticamente bautizándolos ya son católicos romanos, ya son cristianos, ya son convertidos. Pero muchas de las conversiones eran superficiales o forzadas y la religión llegó a ser bastante sincretista, una combinación de prácticas indígenas con las doctrinas medievales católicas. Así, los movimientos del siglo XVII. Vamos a seguir al siglo XVIII. Y aquí entramos en otros movimientos. El primero es el racionalismo. Racionalismo. Exaltó la razón humana encima de la revelación. Y aquí podemos ver un cambio bastante radical. Porque hasta ahora, todos lados de los cristianos y los judíos, los musulmanes, todos aceptaban la revelación como la autoridad máxima, la revelación de Dios. Diferían en cuanto a qué era la revelación y las fuentes de revelación, pero la revelación era lo máximo. Ahora, el racionalismo fue como una reacción, en parte, en contra de la frigidez de la iglesia y en parte en contra de la experiencia pietista. Porque los pietistas enfatizaban experiencia y los racionalistas estaban diciendo, pues la experiencia es bonita, pero queremos llegar realmente a la cima de entendimiento humano y no va a ser por tener experiencias, tenemos que pensar racionalmente. Por un lado, algunos cristianos ignoraban la vida espiritual, estando contentos con fórmulas doctrinales. Si tú estás de acuerdo con el Concilio de Trento, o si tú estás de acuerdo con la fórmula de concordia, o si tú estás de acuerdo con los 5 puntos de calvinismo, pues con esto todo está bien. Pero esto está como ignorando la vida cristiana. Y por el otro lado, como los pietistas, como los cuáqueros, ellos enfatizaban la religión experimental y a veces descuidaban las necesidades intelectuales del hombre y las necesidades intelectuales de la fe cristiana. Entonces podemos ver aquí que en el mismo cristianismo había como una tendencia, podemos decir, romántica, experimental, y otra tendencia intelectual, racional. Entonces el racionalismo, como iba en esta dirección,
pero luego exaltó la razón encima de la revelación. El desarrollo científico. El desarrollo científico explotó en el siglo XVIII. Y este desarrollo científico apoyaba el racionalismo con su rechazo de autoridades, porque la revelación es una autoridad. Y cuando nosotros predicamos y decimos, la Biblia dice, estamos citando una autoridad. Y esta mentalidad científica estaba diciendo, no debemos citar autoridades, más bien debemos explorar y debemos experimentar científicamente para llegar a conclusiones, el método científico. Y podemos trazar, esto no es un movimiento que nació en el siglo XVIII, más bien nació antes. Podemos pensar en Copérnico, Copérnico 1473 a 1543, Galileo 1546 a 1642, ellos promovieron nuevas ideas acerca del universo y del sistema solar. Sus ideas no prosperaron. ¿Por qué? Porque todavía su tiempo no había llegado y todavía algunos, mal interpretando la Biblia, pues rechazaban sus ideas diciendo, no, la Biblia dice otra cosa. O sea, fue un malentendido de la Biblia. René Descartes, un francés matemático y filósofo, 1596-1650, y Newton. Con Newton estamos ya entrando en el siglo XVIII. 1642 a 1727. Ellos introdujeron el concepto de la ley natural que gobierna el universo físico. Pues es un concepto interesante. Entonces, antes, la mentalidad medieval, podemos decir, que era que pues todo es obra de Dios. Todo es opus Dei, obra de Dios. Entonces, Dios está involucrado en cada aspecto del mundo y de la vida, y es un mundo milagroso, pues cada cosa es una obra de Dios. Pero ahora ellos están diciendo, pues Dios ha hecho su universo con ciertas leyes físicas que gobiernan el mundo físico. Y luego Francis Bacon, 1561 a 1626, él fue antes de Newton. Él desarrolló el sistema, el método inductivo o el método científico, que insiste en derivar teorías científicas de la observancia de fenómenos. Entonces, estos, pues, los que hemos estudiado algo de ciencia, estos conceptos son, pues, muy conocidos, pero alguien tenía que inventarlos, o tenía que formularlos, y estos son los grandes que lo hicieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe cristiana? De aquí, no necesariamente, o sea, no era un resultado necesario, pero era un resultado, el deísmo. El deísmo tomó la posición de que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, gobernado por leyes naturales. Y estos inventores, podemos decir, de la ciencia moderna, no eran antisupernaturales, no eran anticristianos, y algunos eran hombres de fe sincera, pero un resultado de sus ideas era, el concepto de que, si el mundo está gobernado por leyes naturales, pues esto no está gobernado directamente por Dios, esto como quita a Dios un paso de nosotros. El mundo medieval está
Dios está haciendo pues todo, involucrado íntimamente con su universo, actuando directamente. Ahora está pues un paso quitado, removido de su universo. Él lo hizo y Él instituyó leyes y como Él ya lo dejó para que siguiera funcionando. Es el Dios, digamos, del reloj, o sea, del reloj que necesita cuerda. Entonces Dios creó el universo, le dio cuerda y lo dejó. Y fue un movimiento muy importante en el siglo XVII, o XVIII, digamos. Dios es el creador, es la primera causa, pero no interviene en el universo. Entonces, si esto es el caso, podemos deducir ciertas cosas. No tiene ningún sentido la revelación, no tiene ningún sentido la idea de milagros, ni la oración, ni la providencia, pues estas cosas no tienen nada que ver con un universo tan ordenado como el mundo de los deístas. La Biblia es un libro humano, con conceptos muy elevados. Jesús, un hombre de espiritualidad extraordinaria. El deísmo llegó a tener mucha influencia en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Norteamérica. Y algunos de los fundadores de lo que llegó a ser los Estados Unidos, algunos fueron cristianos fervientes y otros, muchos eran deístas. Juan Locke. Juan Locke, sus fechas 1632 a 1704, él enseñó, él tomó, y podemos ver que cada uno está tomando un brinco en el desarrollo. Él enseñó que así como el universo natural es gobernado por leyes naturales, estas leyes también dan a los hombres ciertos derechos humanos. Y podemos ver aquí el nacimiento de la idea de derechos humanos. Pero nació como tomando el concepto de un mundo organizado y gobernado por leyes, un mundo físico. Y él está diciendo también el mundo social, el mundo de los seres humanos y las relaciones que tenemos entre nosotros también es gobernado por leyes naturales. Y estas leyes naturales nos dan ciertos derechos humanos. Otros nombres importantes era inglés Locke y también Voltaire y Rousseau, franceses. Ellos ampliaron y popularizaron estos conceptos en Francia, donde fueron adoptados por los revolucionarios en una forma radical. También fueron incluidos por Thomas Jefferson. Entonces estos están tomando del mismo arroyo, de las mismas ideas. Thomas Jefferson, él escribió la Declaración de Independencia de las colonias ingleses. Y ahí él habla de que el creador, Thomas Jefferson era deísta, y él declaró que el creador nos ha dado ciertos derechos. Y ahí está el lenguaje de Locke y con las ideas de estos pensadores. Pero podemos ver que estas ideas tomaron una vía en francés y otra vía en los Estados, o lo que llegaron a ser los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Francia había rechazado principalmente, en gran parte, la reforma protestante, matando y luego exiliando a sus hugonotes. Y entonces cuando llegaron estas ideas, echaron raíces ahí y no había como nada para contrarrestar
cayeron rápidamente en el racionalismo y tomaron estas ideas sin ningún contrapeso. Y por eso llegaron a los extremos de los horrores y errores de la Revolución Francesa. Si tienes las ideas y estas ideas son ciertas y racionales, ¿cuál es la solución? Si alguien no está de acuerdo, la guillotina. En las colonias ingleses, la mentalidad era otra. La mentalidad allá era principalmente calvinista. Aunque algunos y muchos ya no eran cristianos calvinistas en sus convicciones, sin embargo, el carácter de los inmigrantes y de sus descendientes era calvinista. Y el espíritu calvinista ayudó a las colonias ingleses a evitar los excesos de los franceses. ¿Por qué? Pues el calvinismo ya secularizado, podemos decir, ¿cuál es una de sus características más importantes? La humildad, la modestia. Y pues tienes la razón, y esos ingleses son malos, quieren oprimirnos, pero mejor no vamos a cortarles la cabeza, porque es una medida bastante radical. Vamos a bañarles en chapopote y plumas y correrlos y humillarlos, pero mejor vamos a dejar sus cuerpos intactos, ¿no? Entonces podemos ver aquí el espíritu calvinista ya secularizado, pero pues hasta la fecha podemos ver en los países como Holanda, como Alemania, como Suiza, como los Estados Unidos, como Canadá, como estos países, todavía hay algo de ese espíritu calvinista que promueve la modestia en muchas de las medidas que toman. No en todo, y cada vez es más, pues es menos ese espíritu. Pero ahí podemos ver dos diferentes caminos que tomaron estas ideas de los pensadores del siglo XVIII. Bien, yo creo que tenemos que parar ahí porque ya nos ha llegado la hora. Pues vamos a seguir con otras revoluciones, pero la revolución industrial, que será el próximo tema del siglo XVIII.